Muy buenas noches, estimados participantes. Qué alegría estar con ustedes en esta cuarta videoconferencia. Estamos entrando a nuestra segunda semana de avance y resolución de casos el día de hoy. Y bueno, esta semana vamos a tener clases el lunes, el miércoles y el jueves, igual que la anterior, ¿sí? Y bueno, vamos a retomar donde habíamos quedado en la anterior clase. Si me permiten un segundito, voy a compartirles pantalla. Y bueno, para recapitular un poquito, ¿no? La anterior clase lo que hemos visto ha sido el tema de ajustes de activo fijo, el tema de ajustes de dividendos y hemos visto el flujo en condensado, en totales, digamos, ¿sí? Pero luego de eso hemos aplicado básicamente un análisis granular donde hemos separado las diferentes cuentas y en vez de totales hemos ido por cuenta. Y de este análisis habíamos visto que la parte importante de analizar cuenta por cuenta es que obviamente nos va a seguir cuadrando como en el flujo resumido, ¿sí? La adición de cuentas no hace nada más que el total, entonces si yo las disgrego debería igualarme, ¿no? Sin embargo, hay que tener un par de cuidados con esto. Tenemos que analizar e incluir todas las cuentas para las cuales hayamos hecho cambios en el balance, ¿sí? Tenemos que tener el cuidado de reflejar la utilidad neta en su parte operativa y la parte no operativa que compete al estado de resultados, llevarla ya sea al componente de inversión y al componente de financiamiento, según corresponda. Y tenemos que tener cuidado un poquito de considerar todas las cuentas para que esto nos cuadre, ¿no es cierto? ¿Sí? Con el tema de ajustes, habíamos visto que el ajuste de activo fijo se realiza cuando contamos con activo fijo neto en el balance. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Cuando no está expresada la depreciación acumulada, ¿sí? Entonces, así nos damos cuenta. Entonces, si es que este es el caso, si es que no contamos con activo fijo bruto, vamos a tener que hacer un pequeño ajuste con el activo fijo neto. Es un ajuste muy similar al que vamos a tener que hacer con el ITB el día miércoles, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, tenemos que tener cuidado con el tema de las cuentas de activo, ¿no? Si la cuenta es una cuenta de activo, tiene que entrar con el signo cambiado, con el signo negativo, ¿no es cierto? Entonces, esos son los cuidados que tenemos que tener, ¿sí? ¿Qué tenemos preparado para el día de hoy? Básicamente tenemos dos casitos, que es el caso Patagonic, que lo tenían como tarea para el día de hoy, y tenemos que revisar el caso Torres, que viene a ser un caso muchísimo más completo y el que yo voy a resolver con ustedes en cuanto al flujo de caja corto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos preparado para el día de hoy. Va a depender de cómo vayamos el avance, ¿sí? Para ver a qué hora terminamos. ¿Ok? Bien, entonces para esto les voy a pedir por favor que ingresen a la plataforma virtual. Y en la sesión 6, no sé si todo el mundo puede ver mi pantalla, acabo de compartirla, ¿sí? En la sesión 6 tenemos ejercicios de flujo de caja con ajustes, Patagonic, ¿sí? Este es un casito de una empresa cochabambina, obviamente están cambiados los datos, ¿sí? Pero es un casito donde nosotros vamos a poder ver eh, un par de cosas, ¿no? Básicamente acá tenemos el caso, si todos lo pueden ir bajando, por favor. Tenemos el caso donde tenemos dos balances generales, dos estados de resultados y ahora vamos a proceder con la lectura del caso. Ejercicio Patagonic. La empresa Patagonic Incorporated, dedicada a la comercialización de artículos y producción de bienes, presenta los estados financieros que están a continuación. Los accionistas han observado con preocupación que su equipo financiero se limita a realizar los registros contables y la presentación de estados financieros de acuerdo a ley. Sin embargo, no existe un análisis a profundidad de los mismos. Por este motivo, su persona ha sido contratada como consultor externo para realizar un análisis de los estados financieros de los 2 últimos años. Los accionistas están interesados en la producción real de recursos de la empresa. A continuación se presentan los datos para obtener el balance general y datos suficientes para que usted elabore el estado de resultados de la empresa para las gestiones relevantes. Entonces tenemos balance general 2010-2011 y tenemos ya el estado de resultados hecho del 2000 y del 2011. Pregunta, Claudia, ¿cuántos flujos de caja puedo armar con estos estados financieros?
Del 2011 solamente, porque Exacto, porque todo lo tenemos un balance, bueno, dos balances generales. correcto, correcto. Entonces, solamente podemos armar un flujo de caja, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué nos pide. Nos pide realizar un análisis de flujo de caja para los accionistas que discrimine los componentes, perdón, aquí hay un error, debería ser el flujo de caja del 2011, que discrimine los componentes de inversión, financiamiento y operativo disgregado por cuentas. Es necesario que el informe que usted realice cuente con un análisis profundo de las actividades generadoras y consumidoras de recursos y recomendaciones para un mejor y mayor generación futura de recursos. Concretamente, el análisis debe contener la determinación de dividendos, qué significa y cuál es el impacto en el estado de resultados y el balance general. La determinación de recursos efectivamente invertidos en activo fijo debe incluir el análisis de depreciaciones e inversiones reales realizadas en los años pertinentes y la comprobación de saldos de efectivo contra caja. O sea, te tiene que cuadrar. ¿Sí? Entonces, vamos a abrir una hojita de Excel. Esto lo vamos a hacer completo conmigo, ¿sí? Vamos a hacer el flujo corto, vamos a hacer el flujo largo, vamos a hacer los ajustes, vamos a hacer todo conmigo para que tengan el video. Sin embargo, el análisis es algo que ustedes tienen que hacer. Sí, lo vamos a hacer verbalmente, pero ustedes lo tienen que volver a hacer en casa y obviamente subir el casito cuando esté terminado. Entonces, para esto lo que voy a hacer es copiar mis tablitas. Voy a copiar la primera tablita. Y seguramente voy a tener acá mis cuentas. ¿Sí? Y voy a ir a copiar mi segunda tablita. Estos resultados. Y es una buena práctica mantener siempre el balance y el estado de resultados en la misma hoja, ¿sí? Yo he visto muchas veces que utilizan una hoja para el balance, otra hoja para el estado de resultados, otra hoja para el flujo de caja. Lo único que hace eso es complicar el análisis, ¿no? Imagínense si ustedes tienen que hacer un análisis vertical, un análisis horizontal, un análisis de ratios que han visto en las clases anteriores. Esto lo único que hace es ralentizar su proceso, ¿no? Entonces vamos a dar un poquito más de espacio acá para poder ver mejor esto, ¿sí? Y bueno, vamos a tener nuestro flujo de caja. Entonces, lo primero que tengo que hacer es comprobar, ¿sí? Que mi balance cuadre. ¿Por qué? Porque si mi balance no cuadra, obviamente mi flujo tampoco va a cuadrar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, vamos a ver que en el balance, primero tengamos subtotales, ¿no? Y tengamos subtotales como la suma de las cuentitas. Entonces, en activo vamos a poner la suma del circulante con el no circulante. Tengan cuidado que el activo exigible tiene una subcuenta, entonces no le he sumado esa, ¿no? Bien, en pasivos, vamos a poner que esto sea esto más esto. Obviamente pasivos va a ser esto y el exigible va a ser esto y vamos a tener exigible a largo plazo y finalmente el patrimonio va a tener que ser la suma de pues estos dos y acá vamos a tener la suma del circulante con el no circulante y acá vamos a tener un control que va a ser esto menos la suma de ambos que va a ser el pasivo más el patrimonio. Entonces, nunca tenemos que dejar que las cuentas estén como que en números sueltos, ¿no? Siempre tienen que ser formulitas. Eso nos va a ahorrar un montón en todo. Bien, esto va a ser esto. Y esto va a ser esto y esto va a ser esto. Y listo, entonces parece que tanto el primer año como el segundo año nos cuadra, ¿sí? Entonces, una vez que verificamos el cuadre del balance, que es importante, vamos a ir a ver qué ajustes tenemos que hacer. El primero de nuestros ajustes es el ajuste de activo fijo. Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos que hacer un ajuste de activo fijo? Pues si este activo fijo sería bruto, no se requiere un ajuste. Si es neto, sí se requiere. ¿Cómo sé? No me dice el caso, ¿sí? Yo sé que este activo fijo es neto. ¿Por qué? Porque no aparece una depreciación acumulada expuesta. Entonces ya le he restado la depreciación acumulada y por lo tanto este es un activo neto.
como es un activo fijo neto, debo hacer el ajuste. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser el ajuste de activo fijo neto. Para esto voy a tener el activo fijo neto real. Voy a tener la depreciación y el activo fijo neto teórico. Y voy a tener el monto de inversión en activo fijo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a copiar nuestras gestiones por acá para hacer los ajustes. Y acá simplemente voy a copiar el activo fijo neto, tal como está en el balance. Entonces, el activo fijo neto real es el que está en el balance. Simplemente lo copio en ambos años. ¿Vamos bien? ¿Sí? Voy a ir copiando la depreciación de cada uno de esos años. ¿De dónde proviene la depreciación? Proviene del estado de resultados. Y el activo fijo neto teórico solo me interesa un caso, ¿no? Entonces, obviamente no puedo calcular el primero, voy a ir a calcular el segundo. Entonces, yo me hago la pregunta y digo, si yo no hubiese invertido ni un solo centavo en activo fijo neto, ¿cuánto debería tener? Debería tener lo que había el año pasado, menos la depreciación de este año. Debería tener entonces 10.026. Pero vemos que realmente tengo 28.707. Entonces, ha existido una inversión, ¿sí? ¿De cuánto ha sido la inversión? La diferencia, en este caso, 18.000, ¿sí? Y este va a ser nuestro primer resultado importante, ¿ok? Bien, vamos al ajuste de dividendos. Y el ajuste de dividendos va a ser similar en su naturaleza. Y lo que vamos a tener acá es la utilidad que creo que le habíamos llamado superacumulada real, que es la suma de esas tres cuentas, ¿no? Voy a tener la utilidad neta, voy a tener la utilidad superacumulada teórica. Y acá voy a tener los dividendos. Excelente. Entonces, la utilidad superacumulada real no es más que la utilidad de la gestión, la utilidad acumulada y la reserva legal. Vamos a ver si tenemos estas tres cuentas expuestas en el patrimonio. Como pueden ver, reservas y utilidades acumuladas ya están sumadas. Entonces, no tengo que hacer nada, ya me lo han sumado, son esos los números. La utilidad neta la saco del estado de resultados, ¿sí? Y ahora obviamente no voy a tener este dato inicialmente. Y ahora lo que yo voy a decir es pues lo siguiente. Si yo no hubiese repartido dividendos, ¿cuánto debería tener en mi patrimonio? Debería tener lo que había más lo que he hecho en este año. Entonces, debería tener ¿cuánto? 5.000. ¿Cuánto hay? 9.000. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando acá? Y el resultado va a ser entonces dividendos negativos de 3.800. ¿Cómo interpreto esto? ¿Alguna idea, En Jimena? un aporte de capital. Correcto. Excelente, Lucio. Lejos de haber repartido dividendos, yo le he pedido a los socios más plata. Entonces, seguramente tendré que ver para qué le he pedido más plata. Y para eso vamos a hacer todo el resto del análisis. Entonces, esto sí puede salir negativo y sí puede salir positivo. Puede salir cualquiera de los dos, pero tenemos que saber cómo interpretar. En este caso, hay más en el patrimonio de lo que debería haber. Eso solamente sucede con aportes por capitalizar, con alguna otra cuenta, ¿cierto? Si hubiera menos en el patrimonio de lo que debería haber, quiere decir que he repartido dividendos, que no es el caso en esta ocasión. Bien, entonces este ya es nuestro segundo resultado importante. Una vez que tenemos estos dos ajustes ya hechos, lo único que tengo que hacer es cambios, ¿no? Entonces, para hacer los cambios, ya habíamos dicho, vamos a hacerlo a lo bestia, a lo bruto. Simplemente vamos a aplicar cambios a todas mis cuentas del balance. Y ahora voy a elegir cuáles sí y cuáles no. Entonces, subtotal no. Lo que quiero calcular en este caso, disponibilidades tampoco, ¿cierto? ¿Qué tampoco entra? Cuentas no monetarias. ¿Qué tampoco entra? Cuentas que provengan de la utilidad neta, porque nuestro flujo empieza de la utilidad neta y si las cuento, las estaría contando dos veces. Entonces, no por subtotal, no por subtotal, no por ser lo que quiero calcular, sí
Este no, porque es un subtotal del de abajo. Este no por subtotal. Y este activo fijo neto no. En vez de este activo fijo neto, ¿qué voy a poner aquí? Lo que he calculado La variación. en mi ajuste. Entonces, fíjense, si yo hubiera hecho la resta, fíjense cuán mal hubiera estado. La resta me sale 15,000, pero si hago el análisis es 18,000 la inversión. Entonces, este ajuste realmente es importante, ¿sí? Este, no por subtotal, no por subtotal, no por subtotal, sí, sí, no por subtotal, no por subtotal, sí, no por subtotal, este sí, y no porque proviene de utilidades. Entonces, lo único que hago es totalizar los cambios en activo, totalizar los cambios en pasivo, y totalizar los cambios en patrimonio. En este caso no han existido. Y pues lo que hago ahora es mi flujo de caja. En resumido, esto es utilidad neta más depreciaciones menos cambios en activo más cambios en pasivo más cambios en patrimonio menos dividendos. Esto me da mi flujo de caja. Voy a tener más mis disponibilidades iniciales. Me va a dar seguramente mis disponibilidades finales. ¿Sí? Entonces, tenemos esto. Y vamos a tener una cuentita de control para ver si nos ha cuadrado con las disponibilidades finales. Bien. Entonces, empezamos. Utilidad neta, ¿de dónde la saco? Del estado de resultados. Más depreciaciones. Más depreciaciones. Menos, siempre hacer caso al signo, menos cambios en activo. Entonces me voy a los cambios en activo. Más cambios en pasivo. Voy a más cambios en pasivo. Más cambios en patrimonio. Más cambios en patrimonio. Y menos dividendos. Fíjense que cuando le ponga el menos con el menos se va a volver más, lo que quiere decir que me he ingresado plata, lo que quiere decir que le he pedido plata a los socios para la empresa, contrario al concepto de dividendos. Y el flujo de caja no va a ser nada más que la suma de todo esto. Mis disponibilidades iniciales provienen del balance general y mis disponibilidades finales van a ser la suma de estas. Y obviamente el control, para ver si nos ha cuadrado, es esto menos lo que teóricamente debería salir en mi flujo y nos cuadra a la perfección. Entonces, una vez que yo tengo este ejercicio cuadrado, yo puedo empezar con un análisis, ¿sí? Lucio, quizás me puedas ayudar con esto. ¿Qué quiere decir un flujo de caja de 3,584? Que en relación al año pasado tenemos un ingreso de 3.584 bolivianos más. Ya. ¿Eso inicialmente es bueno, es malo? ¿Qué puedo opinar de esto? Que es bueno porque hemos tenido mayores ingresos, que hemos tenido más movimiento de efectivo en la empresa. Ojo, podría venir de deudas. No necesariamente es de operaciones, ¿no es cierto? Analicemos. ¿En operaciones nos ha ido bien? Sí. Hemos hecho 7,097, lo que es utilidad neta más depreciaciones. Pero fíjense mis políticas de inversión. ¿Qué ha pasado aquí? He invertido 19,000. A ver, un cachito. ¿Cuánto tenía de activos? Tenía 16,000. O sea, he duplicado la empresa. Claro, 16,000, ahora tengo 37,000 en activos. Mi empresa creció un montón. Seguramente pues, mis utilidades han debido crecer un montón. Sí, han crecido no más. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. He tenido una inversión brutal y también he tenido un endeudamiento brutal. Pero no puedo hacer un análisis más
detallado, digamos, a menos que hagamos nuestro flujo de caja extenso, ¿no es cierto? Entonces, el flujo de caja va a tener un componente operativo, ¿sí? Y habíamos dicho que este componente operativo lo íbamos a poner en verde, luego lo vamos a borrar los colores, no hay problema. Vamos a tener un componente de caja que va a ser el componente de inversión, que habíamos quedado en que esto iba a ser medio que amarillito, y un componente de financiamiento. Y este componente lo habíamos puesto en rojo. Entonces, el resultado de estos tres era mi flujo de caja. Voy a tener mis disponibilidades iniciales y mis disponibilidades finales y un control. Excelente. Entonces, lo que hacemos es volver a nuestro balance y nos va a interesar estas cuentas que tienen cambios, ¿no es cierto? En este caso, realizables, cuentas por cobrar, activo fijo, todas las cuentas que tengan un cambio. Entonces, esas cuentas las vamos a ir pintando. Realizables es una cuenta operativa, ¿sí? Cuentas por cobrar es operativa. Activo fijo es una cuenta de inversión, ¿sí? Obligaciones bancarias es una cuenta de financiamiento. Cuentas por pagar es una cuenta operativa. Préstamos bancarios de largo plazo es una cuenta de financiamiento. Capital social es una cuenta de financiamiento y listo. Y vamos a fijarnos que mi utilidad neta tiene otros ingresos y otros egresos, ¿no es cierto? Vamos a asumir que estos son financieros y los vamos a poner en rojito. Entonces, empezamos. Era utilidad neta menos ingresos no operativos porque queremos limpiar, ¿no es cierto? Entonces, si para llegar a la utilidad neta hemos sumado ingresos no operativos, ahora le restamos. Más gastos no operativos. La lógica exactamente la misma. Después viene más depreciación, ¿sí? Y luego vienen las cuentitas en verde, que en este caso son muy poquitas. Vamos a copiar nuestras cuentas en verde. Y listo. Entonces, vamos trabajando. La utilidad neta la saco del estado de resultados y le sumo gastos financieros y le resto ingresos no operativos. Voy a sumar la depreciación, como me dice el formato. Y acá veo cuáles son activos y cuáles no. Realizables es un activo, ¿no es cierto? ¿Con qué signo tiene que entrar? Negativo. Entonces pongo el menos y me voy a realizables y pongo el cambio. Cuentas por cobrar es un activo. Entonces entra con menos y me voy y selecciono el cambio. ¿Sí? Cuentas por pagar es un pasivo. Entra con positivo. Y listo. Y puedo sacar mi parte operativa y en mi parte operativa puedo ver que operativamente he generado dinero, ¿sí? Y he generado 7,583, ¿no? La gran parte ha sido mediante las operaciones regulares de la empresa. He comprado más inventarios, he dado más crédito, pero también me han dado un montón de crédito adicional, ¿sí? Entonces, todo bien. Vamos al componente de inversión. El componente de inversión es solamente activo fijo, entonces es una sola cuenta. Y como es un activo, entra con negativo y vamos a ver que he tenido una inversión de 18,681 negativo, ¿no? Entonces es la única cuenta y tengo un montón de plata invertida en nuevos activos. Finalmente, los componentes de financiamiento, que van a ser estos. Y acá voy a poner obligaciones bancarias, es un pasivo, entra con positivo. Pongo el cambio.
Préstamos bancarios de largo plazo es pasivo, entra con positivo, pongo el cambio. Capital social es un patrimonio, entra con positivo, pongo el cambio. Y estas son dos cuentas de resultados que conservan su propio signo. Si es ingreso, tiene un más. Y si es gasto, tiene un menos. Y nunca me tengo que olvidar que acá existe menos, perdón, que acá existe un menos dividendos. Y acá tengo que poner menos y el ajuste que hemos hecho en dividendos. Entonces, en la parte de financiamiento voy a tener esta suma. ¿Sí? En mi flujo de caja voy a tener que va a ser el operativo más el de financiamiento, más, perdón, el de inversión más el de financiamiento, mis disponibilidades iniciales que provienen del balance general y mi disponibilidad final que va a ser la suma de estos dos últimos y finalmente mi control para ver si a cuadrado, esto menos esto y vemos que efectivamente a cuadrado. Entonces, cuando tenemos todo esto cuadrado, lo que puedo hacer es eliminar esto, poner que todo sea un calibri, digamos, 12. ¿Sí? Ponerle unos bordecitos y decir que este es tu estado de flujo de efectivo, ¿sí? Calculado de manera indirecta. ¿Sí? Una metodología indirecta, y esto ya lo puedes presentar como un estado financiero. ¿Sí? Ahora, obviamente, esto tiene que estar sujeto a escrutinio, a un análisis mucho más completo. A ver, probemos. Javier, ¿qué te parece? ¿Qué puedes analizar ahora que ya estamos en componentes mucho más granulares? ¿Qué te parece el flujo de caja? Yo veo, yo tengo una percepción positiva en este flujo de caja, porque básicamente hemos duplicado en términos monetarios, digamos, hemos duplicado los 3.000 bolivianos, los 3.050 bolivianos que teníamos inicialmente a 3.584, o sea, un poquito más del duplicado, digamos. También veo que hemos fortalecido el tema de los bienes, de los activos, ¿no? Hemos corrido el riesgo de fortalecer los bienes. Estamos cumpliendo con los préstamos bancarios. Asimismo, bueno, lo único negativo, digamos, es que le hemos echado mano al bolsillo de los socios con el tema de los dividendos. Ya. Yo veo como les decía, un flujo alentador. Alentador. Yo lo que haría es pedir los proyectos de inversión de esta empresa para saber si son válidos o no, y si siguen vigentes y cuánto tiempo van a estar vigentes. Esto va a saltar en su análisis horizontal, ¿no es cierto? En su análisis horizontal ustedes van a poder agarrar y decir, fíjense, esto menos esto, entre esto, me va a dar la evolución. Básicamente ahora tengo 123% de lo que tenía en activo. ¿Sí? Entonces yo esperaría que mis ingresos también vayan de la mano. Y yo veo que he invertido 123%, pero mis ingresos han crecido solo en un 76%. Entonces quisiera ver qué está sucediendo, ¿no es cierto? Quisiera ver que mi inversión sea eficiente. Entonces mi costo de ventas quizás debería haber reducido, pero podría ser, habría que identificar en porcentaje cuánto representa el costo de ventas para ver si somos más eficientes.
¿sí? Somos 4% más eficientes, por ejemplo. Entonces, todo este análisis se tiene que complementar con un análisis vertical y con un análisis horizontal. Acá yo no estoy tan contento con la política de inversión. ¿Por qué? Porque no está dando réditos, pero es posible que sea parte de un proyecto, ¿no es cierto? Que todavía no esté concluido, que todavía no hayamos atacado a la totalidad de mercado que vamos a atacar, que todavía no hayamos hecho todas las promesas que estos nuevos activos deberían tener. Pero sobre todo deberíamos poder calcular, por ejemplo, un ROA y decir, antes mi rentabilidad sobre activos era del 16.6%, ¿sí? Y ahora mi rentabilidad es del 11.57%. Estoy contento como gerente, estoy contento como socio, especialmente si me han pedido plata que no solo no me han pagado, que me han pedido inversión adicional. Entonces acá seguramente alguien como socio va a empezar a hacer estos análisis y decir, tienen que ser más eficientes. O va a revisar los proyectos de inversión y va a decir, ok, el segundo año o el tercer año recién llegamos a la totalidad de mercado y está todo bien. Estamos yendo de acuerdo al cronograma de captación de mercado, ¿no? No es de que invierto como mago en mi activo fijo y tarán, vendo al día siguiente, digamos, ¿no? Entonces, puede ser que sea parte de un plan, pero hay que ver, ¿se está cumpliendo el plan? ¿Sí? Capaz el plan era estar al triple de ventas ya este año y estamos solo al 76% de crecimiento. Entonces, hay que analizar el plan de ventas, hay que analizar las rentabilidades y hay que analizar cuáles son las expectativas futuras. No sé si comparten el criterio. ¿Sí? Bien, entonces... Yo adicionaría un pequeño comentario. Claro. A ver, y me parece para mí alentador el 76% de los ingresos en relación a 123% del crecimiento del activo, porque ahí ya ves que está siendo eficiente la inversión, la inversión que la empresa ha. Bueno, desde mi punto de vista es eficiente esa inversión, está siendo eficiente porque nadie, bueno, no creo que ninguna empresa, excepto Coca-Cola, etcétera, esas las re grandes, inviertan dinero y obviamente van a ganar más del 200%. Entonces, una empresa en nuestro medio, con el 76% de ingreso en relación del 76% de ingreso en relación al 123% de crecimiento de los activos, me parece que está razonable en el sentido de que tenemos estaríamos iniciando una curva ascendente, ¿no? Del proyecto, ¿no? Como mencionas. A mí me parece interesante, la verdad. Definitivamente es interesante. Como decía, no puedo pensar que voy a vender todo inmediatamente, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, sí, haber crecido 123%, pero mi crecimiento en ventas tiene que ser más del 123%, porque si no, estoy haciendo un uso menos eficiente de mis activos de lo que estaba haciendo antes. Entonces, mínimamente le voy a pedir a los gerentes que los nuevos activos los usen de igual o mejor forma que de lo que estaban utilizando antes, ¿no? Claro, la proyección debe ser tal vez en el año 3 ya Claro. el rendimiento es 150 sobre 100 de los activos, etcétera, ¿no? O sea, habría que ver la proyección también. Correcto. Hay que chequear planes. Yo coincido, esta empresa no está mal, ¿sí? Está con un endeudamiento muy fuerte. Vamos a ver nosotros en el tema del pasivo, sí que casi lo hemos duplicado en el circulante y en el no circulante lo hemos casi triplicado. Y vamos a ver pues que tengo un incremento de casi el 130%, ¿no? De pasivos. Es preocupante, habría que analizar cuánto estoy pagando de intereses. Antes pagaba 73, ahora pago 473, casi 5 veces más, que no pone en riesgo, ¿sí?, mi operación. ¿Por qué? Porque mi utilidad operativa, o sea, el dinero de donde tienen que salir mis intereses, es 6,200. Entonces, pagar 500 de ahí no está mal. No la veo sobreapalancada, no la veo con problemas operativos. Como les decía, hay que ver el plan de la inversión en el largo plazo. ¿Sí? Eso es a lo que yo le prestaría atención. ¿Sí? Entonces,
es bien interesante ver la información que nos aporta este estado, ¿no? De flujo de efectivo y a la vez la sencillez de su cálculo. No sé si se ha podido comprender esto hasta acá. ¿Cómo vamos? Licenciado, buenas noches. Rocío, ¿qué No sé tal? si me podría aclarar, por favor, en qué casos el flujo operativo es positivo, negativo, el componente de inversión igual es positivo, negativo y el componente de financiamiento. Para Por todos favor, si los me podría casos, sacar de dudas. sí, para todos los casos, Rocío, si algo es negativo en este flujo, quiere decir que ha salido plata. Si algo es positivo, quiere decir que ha entrado plata. Entonces, acá tengo utilidad neta y depreciación que son positivos. Me han dado dinero. Realizables, eso es inventario, es negativo. ¿Qué quiere decir? Que ha salido dinero. ¿Por qué ha salido dinero? Porque he comprado más inventario. Cuentas por cobrar, ha salido dinero. ¿Por qué? Porque le he dado más crédito al cliente. ¿Sí? Cuentas por pagar, ha entrado. ¿Por qué? Porque el proveedor me ha dado más dinero. Me ha prestado plata. No sé si se entiende el componente operativo. ¿Sí? Sí, licenciado, ya le entendí esta Súper. parte. El componente de inversión, lo mismo. Si es negativo, quiere decir que ha salido plata. Entonces, en este caso es negativísimo. Ha salido 18,681. ¿En qué? En activo fijo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo sale plata en activo fijo? Cuando me compro activo fijo. Entonces, he comprado activo fijo. He invertido, ¿no es cierto? Entonces, por eso es negativo. Y financiamiento, tengo un positivo de 14,682. ¿Qué quiere decir un positivo? Que me ha ingresado plata. Entonces, en obligaciones bancarias me ha ingresado. ¿Cómo me ingresa plata? Cuando me presto, me dan plata, ¿no es cierto? O sea, me ingresa dinero a mí. Entonces, me he prestado más plata en obligaciones bancarias. En largo plazo, en capital social no ha pasado nada, no han habido nuevos socios. No han habido otros ingresos, he pagado intereses, 473, por eso es negativo, y en dividendos, lejos de pagarles dividendos, les he pedido aportes, por eso este es positivo. Este usualmente va a ser negativo, ¿no? Pero en este caso vemos que es positivo. Y si analizo el total de mis tres componentes, lo que quiere decir que voy a sumar 7,500 que ha entrado, voy a restar 18,000 que ha salido, voy a sumar 14,000 que ha entrado. En total dice que a la empresa durante este año ha ingresado 3,584 más de lo que ha salido. Es decir que a lo que tenía de caja, que era 3,054, le voy a sumar lo que ha entrado en esta gestión y ahora voy a tener 6,639 en caja. Ese sería el análisis de actividades generadoras y actividades... Hola, hola.